es algo muy importante. Siempre piensan que todo es el gobierno. No es el gobierno, somos nosotros como ciudadanos. El ser honestos, el hacer las cosas como se debe, el respetar las leyes, el pensar, el estar conscientes que todos somos iguales y por lo mismo no tenemos derecho a quebrantarlas. Entonces se puede, pero es un esfuerzo del gobierno, sí, pero sobre todo de los ciudadanos. ¿Qué es la corrupción? Para mí la corrupción es la falta de valores y de principios que tiene un conjunto de personas dentro de una sociedad y que esta falta de principios los hace actuar buscando sus propios intereses y no los intereses de la sociedad en común. ¿Crees que es importante la corrupción? Creo que el tema de la corrupción es importante. Creo que es un tema importante ya que la corrupción es sabido que es práctica ordinaria en el sistema político, económico, incluso entre la vida cotidiana de un mexicano. Entonces, como es algo que con lo que vivimos, considero que es importante. ¿Qué opinas de la corrupción en México? Pues bueno, considero que la corrupción en México es un mal que desafortunadamente va en aumento cada día y afecta pues, a todos los niveles y aspectos de la sociedad. ¿Qué tan importante es la corrupción? Pues es un tema importante porque sí es algo delicado que en cierta forma nos afecta a todos. ¿De qué manera te afecta o te beneficia a ti la corrupción? Yo creo que de una manera, una opinión muy, bueno, no, un pensamiento muy mediocre sería que afecte directamente, beneficie directamente a una persona en algún moche, ¿verdad? Para agilizar un trámite, para evadir una multa. Yo no estoy diciendo que sea mi caso, pero puede beneficiar o pseudo beneficiar, ¿verdad? Porque, pues bueno. Y creo que afecta, por ejemplo, en las gasolineras donde dan litros de menos, uno como contribuyente o como cliente llega y le dan de menos y pues ahí está afectando. Se presenta en las empresas, por ejemplo, cuando los empleados se prestan a prácticas de soborno o favores para influenciar una decisión que beneficia a alguien en particular de forma injusta para el resto de los competidores. O en la misma escuela, cuando los alumnos o profesores se prestan a prácticas de deshonestidad académica y que pues bueno, finalmente pueden comprar una calificación que no se merece. Entonces desafortunadamente también este tema de la corrupción pues bueno, es el principio de muchos otros males que pueden desencadenar pues en violencia, en inseguridad, en delincuencia y que... ¿Cómo te beneficia o te afecta a ti la corrupción? Pues yo creo que, bueno, beneficio no hay ninguno y sí afecta porque las gentes que pueden hacer su corrupción hacen las cosas pues mal y ya todos abarcamos esos errores. ¿De qué maneras crees que afecta o beneficia al país? Beneficios lo dudo porque pues la corrupción ni es legal, ni es ética, ni es nada, no es buena. Sin embargo, creo que afectan muchas formas. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, los moches en un caso penal, ¿verdad? Donde no es castigada una persona que comete un delito, donde el marco jurídico no se respeta por cuestiones de corrupción. ¿Crees que se puede eliminar la corrupción? Mira, no creo que se pueda eliminar, sino yo creo que se puede disminuir a través de una campaña de concientización, a través de alguna política pública de transparencia. A lo mejor puedes disminuirlo, erradicar por completo lo dudo. Ok, gracias. Si hablamos, por ejemplo, de nuestros gobernantes, pues tanto a nivel federal, estatal y municipal, considero que ven el ocupar un puesto de elección ciudadana no como una oportunidad para servir al pueblo, beneficiar a la gente y hacer que el país progrese, sino como una oportunidad para enriquecerse y buscar su beneficio personal. Pero bueno, no solamente la corrupción es un problema que afecta a nuestros gobiernos, sino también... ¿Cómo afecta a México la corrupción?
pues de la misma forma de que, o sea, si todos seguimos haciendo eso, o sea, esto nunca se va a acabar y es algo pues muy, muy, muy difícil de hacer. ¿Crees que se puede eliminar? Creo que la corrupción sí se puede eliminar, pero es un proceso de muy largo plazo. Se necesita que cada persona vea en el otro a sí mismo, o sea, vea que el otro es una persona igual que ella en dignidad, pero diferente en características o pensamientos, y tratar de guiar las acciones propias para buscar el bien de la comunidad y tratar de siempre pensar en el otro antes de en sí mismo, o sea, hacer al otro lo que te gustaría que hicieran para ti, y de esta forma estarías cuidándote a ti al momento de actuar, y creo que de esta forma en un largo plazo se podría eliminar. Pues bueno, creo que es muy importante buscar eliminarla o por lo menos reducirla conforme el paso del tiempo y conforme el paso de las generaciones, porque pues finalmente el vivir en una sociedad sin corrupción, pues bueno, es la clave para vivir en una sociedad equitativa y justa, ¿no? ¿Crees que se puede eliminar la corrupción? La verdad, no, no creo, porque con toda esa gente que hay dentro de los partidos y cosas de esas, o en la policía, o sea, no creo que se pueda eliminar. Gracias. En conclusión, podemos todos estar de acuerdo que en la actualidad la corrupción todavía es parte de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque al mexicano se le ha conocido por su cultura de que cuando se mete en un problema lo para la policía, la antialcohólica, falta de papeles, oye, ¿cómo nos arreglamos? Todo esto, hoy en México no hay problemas, hoy en México te arreglas con la policía. Entonces, tristemente, todo este tipo de factores, todo este tipo de historias que la gente platica, que se salvó, que se puede arreglar, que con un dinerito de esto, que con otro dinero los papeles, ha hecho una historia muy enriquecida de cómo México ve la corrupción y cómo quiere tratar con ella. Parece ser un poco difícil si se puede eliminar. Sí se puede eliminar, pero es costoso para la gente que ya está muy adentrada en ella, no tanto políticos, sino los ciudadanos en general. Un ciudadano va a ser muy difícil que cuando se multe quiera pagar la multa completa en vez de dar un moche, por la falta de dinero, empresas que tiran desperdicios donde no deben por ahorrarse gastos, va a ser muy difícil que sigan las reglas. ¿Por qué? Porque aún así el gobierno los protege, porque aportan mucho al PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un problema de transformación que debe empezar con nosotros, con los ciudadanos desde un principio, si es que se quiere erradicar en su mayoría, ya que muchos estudios y gente muy educada piensa que la corrupción es un problema que jamás se va a poder eliminar, porque siempre va a quedar un pequeño agujerito donde la gente siempre va a querer obrar el mal, ya que de los billones de ciudadanos que habitamos este planeta, siempre hay uno que resalta y que tiene otra mentalidad.